Definiciones de jerarquía. Según Lodizaca, la jerarquía está dada por las funciones de poder y autoridad que son distribuidos dentro de la familia. Según Casas, la jerarquía es donde se destaca al miembro con mayor poder en la familia. Según Trujano, un sistema jerárquico es el que está formado por subsistemas interrelacionados, lo cual lleva implícitamente un concepto de nivel que estará constituido por varios subsistemas. Por último tenemos a Minuchin, nos dice que todo sistema está jerarquizado y en ese sentido la familia y la autoridad se distribuyen en varios niveles y se manifiestan de diversas formas en cada contexto. Cabe recalcar que para Minuchin una jerarquía clara es importante para la funcionalidad familiar. Es importante distinguir la composición que determina a las diferentes familias, considerando características tipológicas como son, por su composición, nuclear, extensa o compuesta, por su desarrollo tradicional o moderno, por su ocupación campesino, empleado, profesionales, por su integración integrada, semi-integrada o desintegrada. Son estas características las que nos permiten reconocer la dinámica familiar existente. Y por otra parte, las jerarquías dentro de la familia explican el nivel de la autoridad que existe en la organización familiar. De esta manera podemos encontrar que pueden ser autoritarias, negligentes, permisivas, autoritativas. Las reglas que delimitan a estas jerarquías pueden ser claras, difusas o rígidas. Y por último, la comunicación en la familia puede ser directa, enmascarada o desplazada. A continuación tenemos la caracterización según los tipos de familia. Para ello nos basamos en los tipos de familia planteados según la clasificación por Minuchin y el tipo de jerarquías que generalmente aparece en este tipo de familia. Primero tenemos que la familia Paz-de-Hux generalmente existe una ausencia de jerarquías en el sistema familiar. En las familias de 3 generaciones, todos los miembros de la familia quieren tener el poder, no existe autoridad y los niños no diferencian la jerarquía. Las familias con soporte, en donde el hijo parental cumple el papel de padre ante la ausencia de los progenitores, por lo que los padres se desligan de su jerarquía. En las familias con acordeón, el progenitor que queda asume la responsabilidad del que se ausenta. El hijo mayor asume el papel de padre, cuidando del cortejo hacia la madre. También tenemos las familias cambiantes, en donde el poder lo ejerce el padre o la madre. En las familias huésped, el poder está netamente sobre los padres. En las familias con padrastro o madrastra, las jerarquías son compartidas por parte de los padres hacia sus hijos. En las familias fantasma, el poder lo ejerce el progenitor que queda. Y en las familias controladas, el poder lo tienen los padres, pero no es ejercido con autoridad. Y en las familias psicosomáticas, el poder lo ejerce la persona enferma sobre los demás miembros de la familia. Familias con dificultades en su estructura jerárquica. La madre o el padre están aliados con los hijos en oposición al otro progenitor, lo que implica que el progenitor aliado ocupa una posición inferior en la jerarquía y esto se llama coalición intergeneracional. En este tipo de coaliciones se objetiva la dificultad de los progenitores para afrontar conflictos entre adultos. Significa que los padres no afrontan discusiones mediante el recurso de reclutar a un tercero como aliado, provocando la susceptibilidad de enfermedad en ese hijo. En una coalición intergeneracional existen numerosos problemas porque se les resta demasiado poder a los adultos y se les da demasiado poder a los hijos. Como ejemplo es el hijo parentificado, que en algunas familias disfuncionales se puede encontrar que se ha dado a los hijos de manera implícita una posición demasiado elevada en la toma de decisiones familiares. Si hay jerarquías, entonces existe la probabilidad de crear un sistema familiar saludable. La inversión de jerarquías se considera a menudo como la más destructora fuerza para la estructura familiar.
Cada vez existen más casos en los cuales las familias son dirigidas por los hijos o hijas. Son familias donde el papel de autoridad se ha conferido a un adolescente, niño o niña. Es importante señalar que para muchos de estos miembros, a los cuales se les asignan roles, funciones, exigencias o posiciones jerárquicas mayores a las correspondientes a su edad, les resulta en muchas de las ocasiones sumamente placentera y atractiva la idea del supuesto poder que les confiere dicha jerarquía. Cuando se presentan este tipo de inversiones de jerarquías, se observan situaciones que resultan insostenibles, dado que al delegar un rol jerárquico superior a un niño, niña o incluso un adolescente, éste se ve forzado a responder a exigencias que están muy por encima de sus capacidades. Por ejemplo, en casos de hijos que por diversas circunstancias sus padres están ausentes y tienen que quedarse solos en el hogar, es muy común que el mayor de los hermanos asuma muchas de las responsabilidades de una persona adulta, ya que son los encargados del cuidado y protección de sus hermanos menores. En casos donde se les asigna esta autoridad a un hijo solo por ser varón, el resto de sus hermanos podría mostrar oposición a la autoridad de dicho hermano. De igual manera, se podrían rebelar de forma abierta contra sus mandatos o intentarán sabotear su autoridad. En una familia con hijos existen dos subsistemas. Tenemos así la parental, la cual está conformada por los padres, y la filial está conformada por los hijos. Lo ideal es que no existan diferencias jerárquicas entre los individuos de una misma generación, es decir, que ambos padres tengan el mismo poder, autoridad y apoyo ante la mirada de los hijos. El modelo familiar antiguo presentaba una diferencia a nivel jerárquico en el subsistema parental en el cual el padre ejercía más autoridad que la madre. Este cambió a un poder igualitario que nos conduce hacia una estructura familiar más sana. Es importante desarrollar durante los primeros años de vida de los hijos una democracia con cautela. La razón de esto es porque para que la democracia sea eficaz, todos los miembros de la familia deben estar en igualdad de condiciones y los hijos pequeños aún no están preparados ni han desarrollado sus capacidades cognitivas ni emocionales y por tanto necesitan de un adulto que los ayude a construirse a sí mismos. Desde la terapia de familia, uno de los aspectos más importantes a trabajar es la posición jerárquica de los miembros en una estructura familiar. Ocupar un lugar por encima o por debajo de la jerarquía en función de tu rol puede ser un factor de vulnerabilidad para experimentar una patología. Un hijo que actúa como padre de su padre o un padre que no ejerza su jerarquía implica una desestructuración y como consecuencia una dinámica familiar patológica. A los niños pequeños, hasta la adolescencia, hay que mirarlos asumiendo nuestra posición de sabiduría. Ellos nos miran buscando seguridad, cariño, protección y una guía. Si les pedimos que opinen o decidan en exceso, los estamos sometiendo a cuestiones que superan su desarrollo cognitivo y emocional y por tanto pasando por frustraciones que no les tocan por edad. En la adolescencia debe darse un cambio hacia un modelo cada vez más democrático, pero aún necesitan de los pilares de sus padres en sus decisiones diarias. La familia Es la cuna donde La vida comienza. Y el amor. Entre sus integrantes, Nunca, jamás. Termina. Que viva la viva la familia. familia.